en esta tablita de la clasificación, en donde ya habíamos abarcado lo que es la hematuria macroscópica, la microscópica, y mi compañero ya había hablado sobre la glomerular y la no glomerular. Ahora les vamos a hablar un poquito acerca de lo que es hematuria aislada y la persistente, y la que se presenta durante la micción, ya sea inicial, terminal o total. Hablando de la hematuria aislada, esta se relaciona a que los pacientes pues van a presentar hematuria, sin embargo, estos no van a tener ninguna sintomatología, en donde vamos a encontrar una tasa de excreción de albúmina normal, así como la concentración de creatinina sérica normal, y el paciente también pues va a tener una presión arterial normal. Sin embargo, estos pacientes pues se tienen que estar checando para ver si esta hematuria pues va a seguir existiendo o ya no. Se dice que tienen que estarse valorando durante de 1 a 4 semanas, y si la hematuria pues sigue, se le da el nombre de hematuria persistente. Sin embargo, aquí puede haber como una combinación, ya que el paciente pues va a estar asintomático y la hematuria va a seguir, y se le va a conocer como hematuria aislada persistente. Ahora, dentro de algunas causas que pueden causar la hematuria, nada más por mencionarlas rápido, es una nefropatía por inmunoglobulina A. Esta se va a caracterizar porque va a haber anticuerpos IgA que se van a depositar en lo que es el mesangio junto con unos anticuerpos IgG, y también va a intervenir el factor del complemento 3. Aquí los pacientes van a presentar una hematuria microscópica, o bien pueden presentar una hematuria macroscópica cuando los pacientes están cursando con alguna infección de las vías respiratorias. Otra de las causas de una hematuria aislada persistente puede ser el síndrome de Alport. Igual mi compañero ya lo había mencionado la clase pasada. Y bueno, esta va a ser una nefritis que va a ser hereditaria y se va a caracterizar porque va a haber alteraciones, mutaciones en las proteínas del colágeno tipo 4. También se va a asociar con una pérdida auditiva neurosensorial, y también pueden ocurrir anomalías oculares. Ahora, para poder diagnosticar estas alteraciones, lo primero que tenemos que hacer es confirmar que la hematuria que se está presentando sí es de origen glomerular, y también tenemos que ver si no hay proteinuria, ya que les había mencionado que pues estos pacientes normalmente están como asintomáticos y la hematuria pues persiste. Es importante también tener en cuenta la historia clínica del paciente, así como la exploración física. Por lo tanto, se tiene que tener en cuenta los antecedentes familiares y también del paciente acerca de él si ha tenido hematuria. También antecedentes personales y familiares de hipoacusia neurosensorial, y antecedentes de dolor en el flanco durante cuando el paciente esté cursando con infecciones del tracto respiratorio. Y también tener bien presente cuándo comenzó a presentar la hematuria. Igual, para poder confirmar el diagnóstico, pues se tienen que hacer pruebas genéticas para ver las mutaciones en las proteínas del colágeno tipo 4. Otra patología que se mencionaba era la nefropatía de la membrana basal delgada, y en esta recalcaba un poco que se caracterizaba porque en la familia del paciente, pues varios
individuos han presentado hematuria a lo largo de su vida. Y bueno, para poder confirmarla, durante una biopsia renal, pues se ve lo que es el adelgazamiento de esta membrana, y ya para confirmar el diagnóstico, pues se tiene que ver por una microscopía electrónica. En cuanto a la hematuria que se presenta durante la micción, vamos a tener que la hematuria inicial, como se ve aquí en la imagen, en la de en medio, se va a relacionar cuando hay alteraciones tanto en la uretra y en la próstata. Estas lesiones, alteraciones se van a localizar por debajo del cuello vesical, y es por eso que pues la hematuria que se va a presentar va a ser al inicio de la micción. Y bueno, algunas de las causas que pueden generar esto van a ser tumores, edema del cuello vesical o algún cuerpo extraño como puede ser un lito. Para la hematuria terminal, como se ve en la imagen superior, esta se va a presentar al final ya de la micción y va a estar relacionada a procesos inflamatorios y tumores, y en donde pues las lesiones se van a encontrar en lo que va a ser la vejiga y en el cuello vesical. Ahora, si la hematuria está presente durante toda la micción, pues nos puede indicar a qué bien la alteración va a estar a nivel renal o igual vesical, porque pues al momento de orinar, y pues por ejemplo si viene de nivel renal la hematuria, pues se va a combinar con la orina, entonces por lo tanto puede ser de alguno de estos dos orígenes. Ahora, dentro de los métodos diagnósticos para determinar por qué se está presentando la hematuria, pues está la biopsia renal. Como ya nos habían mencionado en clases pasadas, este método más que nada va a ser para confirmar un diagnóstico. Y pues normalmente es como de los últimos que vamos a utilizar, ya que pues este es invasivo. Entonces tenemos que agotar los procedimientos no invasivos para poder ya tomar en cuenta la biopsia. Algo importante es que en los pacientes que presentan hematuria, una indicación para la biopsia es que esta sea hematuria glomerular, y como ya lo habíamos visto en la clase pasada, es cuando en el sedimento urinario encontramos eritrocitos que son dismórficos o la presencia de cilindros igual de eritrocitos. Y también está indicada cuando el paciente cursa con proteinuria o la creatinina sérica está elevada, e incluso cuando la albúmina en orina se encuentra mayor a 30 miligramos al día. Bueno, lo siguiente sería los estudios de imagen, y recalcando lo que ya dijo mi compañera hace unos momentos sobre la evaluación de nuestro paciente y lo que recalcó la doctora Brenda en la sesión. Después de nuestra evaluación, es decir, de la historia clínica, exploración física, los laboratorios a nivel, en este caso urinario, toca los estudios de imagen para evaluar nuestros órganos afectantes, en este caso riñón, los uréteres y la vejiga, aumentando en el caso de los hombres la próstata. Sumando, en este caso, otro estudio llamado citoscopía, en este caso adelantando el concepto de una exploración endoscópica que va a acompañar específicamente a la urografía por tomografía computarizada. En este caso también puede acompañar a otros estudios como la urografía por resonancia magnética, pero la asociación específica en este caso para una hematuria inexplicada, ya lo mencioné en la clase pasada, sería la urografía por tomografía computarizada más cistoscopía. Bien, en la imagen vamos a tener dos aspectos muy importantes para evaluarlo. El hecho de hacerlo con contraste y sin contraste.
Por ello, al pasar a nuestro paciente a ese estudio, hacemos el estudio primero sin un contraste intravenoso, en este caso un contraste yodado, y minutos después de haber realizado este estudio, lo volvemos a realizar, ahora con contraste para verificar o analizar si existen otras anomalías. En el caso que no, en el primer caso en el que no hay contraste, verificaremos si hay nefrolitiasis o hidronefrosis. En este caso, las características van a diferenciarse entre cada una de ellas. Y luego, al administrar el contraste intravenoso, vamos a verificar otras anomalías. En este caso, si hay una estenosis o casos, en este caso, celulares específicos. En este caso, a nivel renal y urotelial. Y bueno, los estudios por imagen que vamos a utilizar para evaluar a nuestro paciente, ya lo recalco, es la urografía por tomografía computarizada, filografía intravenosa, en este caso ya sustituido por el estudio anterior, la urografía por tomografía computarizada. Aumentamos con ecografía estos casos para pacientes embarazadas. Más adelante voy a dar otras especificaciones. Urografía por resonancia magnética y por último un estudio retrógrado, en este caso de pielonografía. Pero eso es más peculiar en este caso. Bien, el estudio más importante en este caso de una nefropatía, perdón, de una hematuria inexplicada, o también llamada inespecífica, el concepto es de que no encontramos una causa aparente, una etiología para esta hematuria, por ello es inexplicada. En estos casos, los estudios de imagen pertinentes son una urografía por tomografía computarizada, acompañando de una endoscopía. Bueno, aquí vamos a analizar si hay riesgos de malignidad. No recuerdo si ya los mencioné en la clase pasada, pero voy a recalcar uno de ellos. Como toda patología, hay factores de riesgo que nos identifican. En este caso es predominancia por el género masculino, una edad de pacientes jóvenes, en este caso que sean, perdón, de pacientes mayores a 35 años. También sumamos tabaquismo, estudios de hematuria macroscópica o de signos irritativos, entre otros estudios, entre otros factores. ¿Qué vamos a valorar en este estudio de imagen? Bueno, la valoración va a ser tanto anatómica como funcional. ¿Por qué lo funcional? Bueno, como les había mencionado en la anterior diapositiva, al no contar con el contraste, verificamos si existe la presencia de nefrolitiasis o hidronefrosis. Entonces, la hidronefrosis puede haber una obstrucción, entonces ahí podemos verificar que hay un daño a nivel funcional. Igual de forma en la nefrolitiasis. Entonces ya les recalco si hay una pre y post contraste. Aquí vamos a verificar todo nuestro tracto urinario, tanto de nivel renal hasta vejiga, en este caso uréteres, para observar si hay una patología o un daño en ese sistema. Añadido la cistoscopía, que es muy importante en este caso, añadirla, dado por verificar el revestimiento tanto de la vejiga y de los uréteres. Entonces, en este procedimiento, dado por el cistoscopio, vamos a evaluar principalmente si hay una hematuria macroscópica, aunque también ese estudio es requerido si hay una hematuria microscópica inexplicada. Bueno, y aquí vamos a ver unos estudios en los que podemos ver a nivel de este tipo de imágenes de tomografía computarizada si hay presencia de una afectación a nuestro paciente. En la imagen de la derecha hay una reconstrucción en 3D donde podemos también observar este caso. Los cortes en este caso de una tomografía computarizada normal va a ser a nivel transversal, pero en esta representación es a nivel coronal donde podemos ver más todo nuestro tracto, todo nuestro sistema urinario, tanto de riñones, uréteres y vejiga. ¿Qué otros estudios podemos evaluar a nuestro paciente? Bueno, aquí hay otros estudios que, como les menciono, han sido reemplazados por el anterior, exceptuando la ecografía y un poco la urografía por resonancia magnética, dado si hay una alergia en ese caso, una hipersensibilidad, perdón, por el contraste que administremos, en este caso un contraste yodado. Entonces, luego de una urografía vamos a tener la urografía intravenosa o PIP, en este caso, también llamado urografía intravenosa, en el que vamos a verificar en este caso por una imagen radiográfica. La anterior fue por tomografía computarizada, en este caso por una radiografía. Igual vamos a administrar un contraste yodado, entonces aquí podemos ver las diferentes patologías. A ver si puedo seleccionar, no sé si se pueden ver mi cursor.
en el que la primera imagen a la izquierda inferior tenemos esa imagen y a su derecha adyacente tenemos la presencia de cálculos por el estudio de esta imagen, que es la pliografía o de otro modo urografía intravenosa. Otro estudio es la ecografía. Aquí vamos a identificar en este caso, dado para pacientes con embarazo, esto no va a implicar una radiación, entonces no hay una complicación. Y vamos a evaluar principalmente el tracto urinario superior. Entonces, este tipo de hematurías va a ser para evaluación de estos casos, evaluando tanto riñones como vejiga. Y aquí vamos a ver las características de cada una de ellas, dado nuestro riñón. ¿Qué podemos aumentar en estos casos de imagen? Una ecografía por resonancia magnética. Aquí, ¿qué vamos a diferenciar de una tomografía computarizada? Bueno, aquí dado las indicaciones, también va a ser por un contraste, pero podemos no utilizarlo, en el que, ¿qué nos va a diferenciar? En el que este tipo de estudio, a diferencia de la tomografía, vamos a detectar todo tipo de masas renales o identificar algún tipo de tumor, incluso una hidronefrosis. Por último, el último estudio es la pirografía retrógrada, o también llamada urografía retrógrada. En este caso es un examen fluoroscópico en el que vamos a evaluar los uréteres, igual por contraste ayudado. Lo vamos a inyectar, en este caso es a nivel de quirófano, en el que nuestro paciente va a estar en sedación y podemos realizar este estudio. Entonces, la primera imagen a la izquierda inferior tenemos la pirografía intravenosa por radiografía. En el centro tenemos la resonancia magnética. A la derecha superior tenemos la ecografía y a la derecha inferior tenemos la pirografía retrógrada. En este caso, como les menciona, es un examen fluoroscópico y va a ser principalmente a nivel de quirófano por la sedación. En esos casos, aquí podemos evaluar en nuestras características a nivel renal, dado la etiología que les mencioné en la clase pasada, ya de si es glomerular o no glomerular. Entonces, aquí tenemos los diferentes tipos de imagen, dado por la sensibilidad y especificidad de cada uno de ellos, bajo el rendimiento de observar si hay cálculos, masas u otro tipo de alteraciones en nuestro sistema. Bueno, ya finalizando estos temas de hematuria, hablamos de la hematuria inexplicada. Y dado a lo que subrayé en morado, no se desprende un diagnóstico a partir de qué, de que ya hemos realizado nuestra historia clínica, es decir, nuestra anamnesis, de que ya hemos pasado por los estudios, en este caso, de laboratorio de orina, exámenes por imágenes, juntando la citoscopía y que no hayamos encontrado una explicación, una etiología dada a este tipo de hematuria, porque nuestro paciente está orinando, en este caso, sangre, a manera burda. Bueno, en este caso, la hematuria la definimos como una, en este caso, de inexplicada, exceptuando este punto, la vamos a definir como una aislada persistente, dadas las características que ya mencionó mi compañera. Aquí lo vamos a asociar principalmente, dado que no hay una etiología específica, vamos a irnos principalmente a que es una causa de glomerulopatía o de nefrolitiasis. Para ser más específicos, vamos a dividir en tres aspectos. Enfermedad glomerular, que igual manera, para no repetir lo antes dicho, ya lo comentó mi compañera Mari. Si hay presencia de hipercalciuria e hiperuricorsuria, en este caso, dado si el paciente es pediátrico o adulto, y que en este tipo de hematuria inexplicada se da principalmente en pacientes jóvenes. Y también comentar que al inicio de en la clase pasada, dije a nivel de porcentaje de que las hematurias inexplicadas son el mayor porcentaje, en este caso, de epidemiología que se da. Entre el 45 y el 60% de las hematurias son inexplicadas. Entre el 5 y 7% van a ser a nivel glomerular, según las estadísticas. Entonces ya vamos conociendo de que la mayoría de estas van a ser hematurias inexplicadas. Bueno, abordando más las causas en ese tipo de hematuria inexplicada, vamos a identificar que hay tres bloques, ya los mencioné. Entonces, la enfermedad glomerular, ya las características de nefropatía, síndrome de Alport, de acuerdo a la hemoglobina, también en nefropatía en este caso, y la mencionó mi compañera. Voy a regresar un poco en la hipercalciuria e hiperurcosuria. Aquí vamos a diferenciar si es pediátrico, dado que en este caso hay mayor riesgo de que desarrollen cálculos renales por el tipo de causa que especifica. Hipercalciuria es decir que hay un aumento en la excreción a mayor a 4 miligramos, y en este caso del ácido úrico nos referimos a una excreción mayor a 750 miligramos día. Entonces, ¿por qué se relaciona con a desarrollar cálculos renales, en este caso de pacientes pediátricos?
por la misma reducción de la excreción de calcio dado a los tratamientos que podemos verificar. Entonces, forman la litiasis, ya sea por los residuos de calcio o de ácido úrico, en estos dos aspectos. Y las condiciones raras, ahora sí voy a abordar en este punto. Vamos a tener 3 que recalcan la bibliografía, muy importantes. En este caso van a ser, bueno, dadas las condiciones raras es porque es la última opción a las que vamos a verificar, o dado también a cómo llega nuestro paciente. Si es un trauma, puede que en esas condiciones raras abordemos principalmente las fístulas arteriovenosas. Entonces, puede haber malformaciones o fístulas arteriovenosas como primer punto, como podemos ver en la imagen superior derecha, en el que se realiza un estudio de imágenes, el caso de arteriografía, y vamos a observar qué tipo de daño existe, en este caso, por hematuria inexplicada. Otro punto muy importante es el síndrome del cascanueces. En este caso, comprende una compresión. En este caso se puede ver en la imagen. Hay una compresión de nuestra vena renal izquierda. ¿Qué la comprime? Bueno, va a ser la aorta a nivel posterior y anterior. Es como si la estuviera abrazando, en este caso, la arteria mesentérica superior. Entonces, en este punto, nuestra vena renal izquierda sufre una compresión, lo que nos va a referir en este caso a causar la hematuria. En este caso puede ser microscópica como macroscópica, dado principalmente en niños. Entonces, aquí tenemos otra imagen en la que podemos ver también otro tipo de visualización, en este caso de una imagen transversal, en el que podemos ver aquí cómo, voy a poner otra imagen, en el que ya es el estudio propiamente, para tener una visualización entre una animada, por decirlo así, en la parte superior y en la inferior ya el estudio, en el que podemos ver tanto la aorta como nuestra vena renal izquierda y la arteria mesentérica. En este caso no sé si se pueden lograr verlo, por ello sé que la imagen superior es para identificar tanto en este caso la angiotomografía renal, para verificar esta compresión que sufre nuestra vena renal izquierda. Por último, el síndrome de dolor lumbar hematuria. Aquí no hay como tal una abundante información sobre este síndrome, no hay tanta definición, pero se caracteriza por el propio nombre, es decir, que hay un dolor, en este caso en uno de los flancos, dado el riñón que el paciente sienta dolor. Esto puede ir de acuerdo a la escala que él sufra, esto puede ser subjetivo, puede que sienta mucho dolor, pero este va a persistir mucho y es la característica que lo diferencia. Dado también por la hematuria, en este caso ya antes lo comentó mi compañera, de aspecto dismórfico, aquí por eso son causas raras, y también lo vamos a referir en este caso a nivel glomerular, entonces la etiología puede ser en ese nivel. Entonces aquí tenemos unas causas raras que pueden presentar a nuestro paciente. En el caso del síndrome de cascanueces podemos tratarlo tanto a nivel quirúrgico, en este caso con una transposición, eso ya a niveles más requeridos, pero lo principal es una colocación en stent para poder liberar esta presión. Ahora, nada más para recalcar otra vez, es que es importante verificar o comprobar si el paciente realmente está presentando una hematuria. Como les había comentado, pues la clase pasada, puede haber casos en donde en un examen general de orina de un paciente, pues al ingresar a introducir la tira reactiva, esta puede marcar como positivo la presencia de sangre. Sin embargo, al solicitar un sedimento urinario, pues no se van a encontrar eritrocitos, como es en el caso de la hemoglobinuria y la mioglobinuria. Y pues ya para el tratamiento de la hematuria, esta va a ser más que nada dependiendo la patología que esté presentando el paciente, y es como se va a dirigir pues el tratamiento. Bueno, en este caso de hematuria vamos a terminar con el seguimiento después de una prueba inicial negativa, recalcando que la mayoría de estos casos de hematuria son inexplicadas. Entonces, al referir a nuestro paciente, y puede que nuestras pruebas hayan salido negativas, pero refiere más adelante a nuestro paciente, vamos a ver el seguimiento. Entonces, aquí vamos a dividir en los principales bloques, dadas transitoria y existente. En el primer caso de que nuestra hematuria sea transitoria, dado los episodios que refiera, vamos a
identificar primero el riesgo de malignidad, dadas las características que ya le mencioné antes. Incluso puedo, no sé, darles la tabla como tal de todos los requerimientos que refiere para ser maligno. Entonces, al tener ese seguimiento, vamos a evaluarlo anualmente. Y luego de 2 análisis, en este caso anuales, si los exámenes salen negativos, podemos concluir en este caso que nuestra hematuria prácticamente ya no se da y el seguimiento se suspende. Principalmente en este caso de la hematuria macroscópica, ya que puede volver a darse, ya que puede ser transitoria. Entonces, se repite la evaluación y aquí podemos identificar las características de nuestro paciente. Pero si nuestro paciente a lo largo del seguimiento, en este caso, dado que los análisis son anuales, en ese tiempo, si nuestro paciente desarrolla otros síntomas, incluso otras patologías como hipertensión, también dado a lo mencionado anteriormente en el primer capítulo, que es proteinuria, aumento de creatinina, entonces, incluso hemorragia, entonces aquí ya podemos verificar estos puntos y reevaluamos la enfermedad posible renal. Ahora, en la hematuria persistente, aquí es más grave, por lo mismo del tiempo, es decir, que la hematuria no va a desaparecer, dado las causas inexplicables por hematuria. Entonces, aquí vamos a también verificar si hay presencia de carcinoma, en este caso del tracto urinario, y verificar bajo los estudios de imagen, incluso biopsia. Entonces, aquí también puede haber una hemorragia. Por ello, muy importante, lo colocan en las diapositivas, es recomendado, dado a la bibliografía, que monitoricemos a nuestro paciente, dado los estudios urinarios por medio de los análisis, que deben ser cada año, y dado esto que se presente microhematuria asintomática. Entonces, luego de 3 a 5 años en el cual persiste nuestro cuadro de hematuria, van a repetirse los estudios hasta considerar esto ya, encontrar la etiología o cómo es que se desarrolla este cuadro de hematuria y verificar estos posibles casos. Entonces, ya verificamos si nuestra hematuria es transitoria o persistente y aquí va a diferenciarse sobre el seguimiento. Los dos van a ser anuales, pero hay que tener mucho cuidado en la persistente, dado el riesgo que podemos ejemplificar, dado los trastornos que puede presentar nuestro paciente, principalmente el carcinoma. Bueno, ahora yo les voy a hablar un poco sobre el síndrome de proteinuria hematuria. Esto de manera pues bastante general porque son cuadros que ya veremos más adelante. Entonces, vamos a empezar definiendo como tal síndrome, que ya sabemos que es un conjunto de síntomas que se van a presentar y que van a ser característicos de una enfermedad. Y en este caso, al hablar de un síndrome de proteinuria hematuria, pues vamos a referirnos precisamente a la coexistencia de estos dos signos en un análisis de orina. Y entonces vamos a tener múltiples causas para estas manifestaciones y encontramos que puede deberse debido a trastornos intersticiales o vasculares. Sin embargo, van a ser más específicos para un origen glomerular. Y para esto, pues es importante hacer como que un pequeño recordatorio de la barrera de filtración glomerular, porque pues ya sabemos que diariamente va a ser atravesada por grandes volúmenes de líquidos y solutos, pero tiene la capacidad de restringir el paso de las macromoléculas. Entonces, esta barrera de filtración glomerular se va a componer por 3 capas. La más interna sería el endotelio capilar, que tiene como característica ser fenestrado con grandes aberturas, de un diámetro aproximado de 50 a 100 nanómetros que van a formar la ruta principal del movimiento intercambio. Después tenemos nuestra capa intermedia, que sería la membrana basal glomerular, que al mismo tiempo está formada por una capa central y 2 externas. Y la importancia de esta membrana basal glomerular es que está formada por múltiples glucoproteínas de origen colágeno y no colágeno, así como proteoglucanos. Y estas proteínas tienen una gran importancia porque tienen un contenido de ácido siálico que proporciona una carga negativa y va a ofrecer una resistencia electrostática al paso de moléculas cargadas negativamente. Y finalmente, nuestra capa más externa serían las células epiteliales discontinuas que conocemos como podocitos.
Estos podocitos tienen unas abundantes proyecciones citoplasmáticas que se van a ir interdigitando unas entre otras y van a dejar pequeños espacios entre ellas que son las hendiduras de filtración. Y en esta imagen pues es como que una visualización un poquito más pues real, son microfotografías en electrónicas de barrido. En la imagen B estaríamos viendo un capilar pues desde el exterior, ¿no? Entonces los cuerpos celulares que vemos prominentes cubriendo este capilar serían nuestros podocitos y se llegan a observar las interdigitaciones que están formando y entre ellos unos pequeños espacios o hendiduras que precisamente son las hendiduras de filtración y es lo que está señalando la flecha roja. Y en la imagen C estaríamos viendo nuestro capilar desde el interior. Entonces, estos puntos que llegamos a observar serían las fenestraciones. Posteriormente, ya para empezar a hablar como tal de la lesión glomerular, que pues es una de las principales causas que nos van a estar generando estas manifestaciones, va a haber diferentes formas de describirlas. Entonces, podemos empezar describiendo el daño por niveles. Para empezar, podemos enfocarnos en un glomérulo como unidad. Si nuestro glomérulo en su totalidad está afectado, tendríamos una lesión global y si solamente es una proporción de el que tiene un daño, sería una lesión segmentaria. Posteriormente podemos ver los glomérulos en conjunto. Entonces, si el 100% de nuestros glomérulos o un porcentaje cercano a está afectado, sería una lesión difusa. Por el contrario, si el 50% o menos de este porcentaje tiene daño, sería lesión focal. Y también podemos describir el tipo de daño que está afectando a este glomérulo. Entonces, van a haber 3 tipos de daños. Proliferativos, que de manera general significa un incremento en el número de células, y esta a su vez puede ser del mesangio, de la pared capilar o de una ubicación extracapilar. También puede haber un daño esclerosante, que es sinónimo pues de cicatrices, y daño necrosante, que pues como tal ya son zonas de muerte celular, ¿no? Entonces, ya englobando estos conceptos, vamos a poder definir nuestras lesiones. Y aquí vienen unos pequeños ejemplos, por ejemplo, glomerulonefritis necrotizante focal y segmentaria. En este caso estaríamos hablando que hay muerte celular por ser necrotizante. Al hablar de focal es menos del 50% de los glomérulos y segmentaria que no es el glomérulo completo, sino una pequeña proporción de Y cuando tenemos glomerulonefritis proliferativa global difusa, entonces hay un incremento en el número de células en todo el glomérulo y en todos los glomérulos. Y para hablar de los mecanismos de lesión glomerular, estos van a ser variados, sin embargo, pues hay algunos que están bien descritos. Se habla principalmente de mutaciones genéticas, esto sobre todo en proteínas de los podocitos, por ejemplo. Factores como hipertensión y aterosclerosis, que la literatura recalca o menciona que el mecanismo de lesión en estos casos puede ser por estrés tensional, isquemia o algunos tipos de oxidantes. Y otro de los mecanismos que están bien definidos pues es la autoinmunidad. De ahí en fuera pues mencionamos embolias, infecciones, diabetes mellitus, trombosis o exposición a toxinas. Y ya hablando un poquito de manera más específica, hablamos de la disfunción de los podocitos, como ya les había mencionado, principalmente en enfermedades genéticas que van a afectar proteínas de la membrana basal. Después alteraciones mecánicas por acumulación de proteínas normales o anormales, y esto pues se ve principalmente en diabetes mellitus o en amiloidosis. Los puntos 3 y 4 hacen referencia a las enfermedades autoinmunes. Entonces, cuando hablamos de la formación in situ de complejos inmunes, estamos refiriéndonos a que hay anticuerpos contra la membrana. Y esto se ve, por ejemplo, en la enfermedad de Goodpasteur. Aquí pues se forman los anticuerpos in situ y se van acumulando cuando los anticuerpos circulantes detectan a su antígeno que está atrapado pues en la membrana basal glomerular.
O también puede haber daño por depósito de complejos inmunes circulantes, en los que pues tenemos manifestaciones sistémicas o enfermedades sistémicas, como es el caso del lupus eritematoso sistémico, en el que pues básicamente van a haber inmunocomplejos que van a depositarse en estas zonas, provocando daño. Y ya como tal el daño directo, pues es principalmente por células inmunitarias, como neutrófilos o macrófagos. Y en este caso, pues nada más es como para ejemplificar un poquito que independientemente del tipo de daño que haya, de los que les mencioné anteriormente, pues va a haber una activación de la respuesta inmunitaria y por lo siguiente va a haber mayor atracción de células inmunes, neutrófilos, macrófagos, linfocitos T, y estos van a reaccionar contra antígenos o epítopos y todos cerca de las células del glomérulo. Y al mismo tiempo, pues va a haber más producción de citocinas y proteasas que van a incrementar el daño al mesangio, a los capilares y a la membrana basal glomerular. Entonces, pues básicamente una vez que existe este daño, prácticamente sería como que una retroalimentación positiva incrementando este daño. Y pues ya había mencionado anteriormente que la biopsia sirve muchísimo para determinar nuestros diagnósticos, sin embargo hay algunos casos en los que las alteraciones a la arquitectura glomerular pues no son tan definitivas o no nos pueden indicar solamente con verlas y describir los daños que hay, qué tipo de enfermedad tenemos. Por estas razones, para determinar un diagnóstico específico de una nefropatía es necesario en ciertos casos de técnicas de inmunofluorescencia para mostrar diversos antígenos, anticuerpos o fracciones del complemento. Y en este caso, pues vemos nuestro glomérulo con una tinción hacia IgG, que suele ser, por ejemplo, en casos en enfermedades contra la membrana basal glomerular en el que va a haber un depósito de IgG característico. Posteriormente, ya hablando de las manifestaciones que vamos a tener en una enfermedad glomerular, pues como ya vimos, son los más importantes van a ser la hematuria y la proteinuria. Estos pues pueden pasar desapercibidos en etapas iniciales de la enfermedad porque pues ya vimos que hay diferentes tipos de hematuria, puede haber hematuria microscópica, entonces pues no va a ser perceptible para el paciente. E incluso de la proteinuria tampoco lo nota luego, sino que ya hasta que observa, por ejemplo, una de las características que hace que estos pacientes lleguen a hacerse estudios o que tengan sospechas de que algo está mal, es que empiezan a notar que la orina es espumosa o que tienen edema. Entonces, estos son como que las principales señales que nos van a llevar a un paciente a cuestionarse sobre su estado de salud. También puede haber lesión renal aguda en algunos casos, hipertensión. Bueno, se dice que un paciente que empieza con hipertensión de inicio agudo y sin que tuviera estas manifestaciones con anterioridad, debe llevarnos a sospechar de enfermedad glomerular. De igual manera, pacientes que ya tenían hipertensión desde antes, pero que de repente tienen cierto grado de empeoramiento, pues también tiene que ser un dato de alarma. Y hay algunas manifestaciones o enfermedades relacionadas con estas lesiones glomerulares que nos dan hallazgos sistémicos, como infecciones, trastornos autoinmunitarios, neoplasias malignas o reacciones a fármacos. Y eso pues ya obviamente requeriría como que un mayor estudio. Y pues ya nos había mencionado el doctor la clase anterior que las presentaciones prototípicas de la lesión glomerular van a ser dos, el síndrome nefrótico y la glomerulonefritis, que también se conoce como síndrome nefrítico. Yo les voy a hablar como muy general de esto porque son temas que veremos más adelante. Sin embargo, pues para empezar a adentrarnos un poquito en el tema, es importante mencionar que pues, el síndrome nefrótico se va a caracterizar por una pérdida de proteínas plasmáticas sin inflamación, contrario a lo que ocurre en la glomerulonefritis, en la que la inflamación dentro del glomérulo va a conducir al paso de proteínas plasmáticas, células inflamatorias y glóbulos rojos al túbulo renal. Y hablando un poco del síndrome nefrótico, se va a caracterizar por una proteinuria intensa. En el rango nefrótico se considera a partir de 3.5 gramos al día,
Sin embargo, pues se ha llegado a ver también proteinuria de 4 a 10 gramos al día, que pues ya son como rangos muy grandes o muy amplios, o una proporción proteína-creatinina mayor a 3 gramos en adulto en toma al azar. También se va a llegar a ver hipoalbuminemia menor a 3.5 gramos sobre decilitro, edema, hiperlipidemia y lipiduria, que como su nombre lo indica, pues van a ser gotitas de grasa en la orina. Y para la evaluación, suele hacerse biopsia renal, a menos, bueno, esta se puede aplazar en casos en los que hay una enfermedad concomitante o que pueda ser causante de este síndrome nefrótico, como la diabetes mellitus, por ejemplo. Por eso también entre los estudios a realizar o que se deben considerar, pues es una toma de hemoglobina glucosilada. También hay ciertos anticuerpos como el anti-PLA2R, que es un anticuerpo antirreceptor de fosfolipasa 2, y niveles séricos del complemento C3 y C4, que como ya les había mencionado anteriormente, pues suelen verse en algunos casos de estas manifestaciones o enfermedades renales. Y van a haber diferentes enfermedades que cursan con síndrome nefrótico. Estas son algunas. Pueden ser como tal nefropatías primarias o secundarias a un proceso sistémico, ya sean enfermedades de colágeno vascular, nefropatía diabética o enfermedad amiloide o trombosis de la vena renal o mieloma múltiple, que ya había mencionado mi compañero el día jueves cuando vimos proteinuria. Y pues llega a verse, bueno, entre las principales enfermedades que se llegan a observar con síndrome nefrótico es la lesión glomerular mínima, que pues comprende un 20% de las nefrosis en adultos y 90% en niños. La glomerulosclerosis focal, que suele ser idiopática, o sea, no tiene una causa aparente o guardar relación con infección por VIH y uso de heroína. También puede verse en variantes familiares por mutaciones en nefrina y podosina, que son proteínas de los podocitos como tal. Y después de cierto tiempo de evolución de esta enfermedad puede llevar a una nefropatía crónica. Después tenemos la nefropatía membranosa, que como tal es el engrosamiento de células glomerulares, pero sin proliferación celular. Y aquí también se va a caracterizar por un depósito de IgG y de proteína, bueno, del C3. Y la glomerulonefritis membranoproliferativa, que también va a consistir en engrosamiento de capilares glomerulares. Y me parece... no, en esta no. Bueno, entre los estudios que también se pueden llegar a solicitar son, por ejemplo, pruebas de antígenos contra virus de hepatitis C, y esta glomerulonefritis membranoproliferativa guarda cierta relación con una infección crónica por este virus, entonces ahí también sería algo como que a tomar en cuenta. Y ya hablando de la glomerulonefritis, de manera general, pues entre las causas más comunes, pues es por una nefropatía inmunitaria. En este caso, como ya les había mencionado anteriormente, vamos a tener una inflamación glomerular que va a estar ocasionando la hematuria con grados variables de proteinuria y leucocituria en ausencia de infección del tracto urinario. Y aquí el cuadro clínico va a estar representado, entre las manifestaciones va a haber hipertensión e insuficiencia renal. Y el curso de esta glomerulonefritis podemos dividirlo en 3 partes. Puede tener un curso latente, es decir, que tenga un aumento crónico y lentamente progresivo de creatinina sérica y proteinuria. Puede ser agudo y autolimitado, es decir, que ocurra de repente, pero de igual manera no sea necesario llevar a cabo como que un manejo o un tratamiento específico para evitar que continúe. Y un curso fulminante, en el que va a haber un deterioro agudo y progresivo de la función renal. Este caso suele llamarse glomerulonefritis rápidamente progresiva y pues va a ser un cuadro más grave. De igual manera, para la evaluación de la glomerulonefritis, además de la evaluación por un especialista, suele solicitarse una biopsia renal. Sin embargo, esta también puede ser aplazada en ciertas condiciones, como ya lo había mencionado antes, en las que haya una enfermedad concomitante que sea la probable causa de este cuadro, o en pacientes con insuficiencia renal avanzada o pacientes con función renal normal y pruebas serológicas normales, así como hematuria y proteinuria de bajo grado.
Esto principalmente porque la información que nos dé una prueba o que nos arroje una biopsia no es como tal tan sustancial o no nos va a dar tantos beneficios comparados con los riesgos que se asocian a una biopsia de riñón. De igual manera, los pacientes que tengan pruebas normales pueden observarse sin biopsia, ya que incluso con un diagnóstico definitivo es poco probable que se instaure un tratamiento específico. De igual manera, las pruebas van a consistir básicamente en niveles séricos de complemento y detectar algunos autoanticuerpos. De igual manera, aquí se menciona un hemocultivo, esto en casos de pacientes que tengan fiebre persistente o algún otro signo de infección crónica. Y vamos a clasificar la glomerulonefritis según mecanismo, presencia y localización de agregados inmunitarios en los glomérulos. En este caso podemos dividirlo en mecanismos inmunitarios probables o mecanismos inmunitarios no conocidos con claridad. Pueden haber depósitos inmunitarios subepiteliales como en la glomerulonefritis postinfecciosa o nefropatía idiopática membranosa o secundaria, los inmunitarios subendoteliales como consecuencia de lupus, depósitos inmunitarios mesangiales como en nefropatía por IgA que ya mencionaron anteriormente, o en la enfermedad antimembrana basal glomerular. También podemos observar nefropatía de cambios mínimos, glomerulosclerosis focal o enfermedad relacionada con anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos, como es la granulomatosis de Wegener. Esta, pues básicamente es una afección del tracto respiratorio superior, inferior y del riñón. Y ya los había mencionado también anteriormente mi compañera entre las demostraciones de hematuria, que vamos a tener cilindros eritrocitarios, proteinuria mayor a 1 gramo al día, y es de mencionar que este cuadro puede progresar a insuficiencia renal crónica aproximadamente en el 11 al 32% de los pacientes. Y ya les había mencionado hace un momento que entre el curso de las glomerulonefritis podemos dividirla en glomerulonefritis rápidamente progresiva y esta enfermedad de Wegener o granulomatosis de Wegener tiene un mal pronóstico cuando se manifiesta de esta forma, cuando tiene un deterioro rápido de la función renal. Y para hablar un poquito o de manera muy general de la glomerulonefritis postestreptocócica, pues va a tener principal característica un antecedente de infección estreptocócica. Entonces es más factible encontrarlo en niños de 3 a 10 años que tengan un antecedente de alguna infección faríngea o de la piel, como alguna lesión como el impétigo, esto principalmente en niños de 6 años o ya en personas de mayor edad, como que tengan un cuadro de faringitis previo. Y de igual manera vamos a observar edema generalizado, leve, en algunos casos hemorragias retinianas y vamos a llegar a observar hematuria macroscópica, proteínas, cilindros eritrocíticos, granulares y hialinos. Luego la nefropatía por IgA, pues ya lo mencionaron hace un rato, que también se conoce como enfermedad de Berger. En este caso, pues no hay una entidad o una causa bien definida. Sin embargo, se ve una relación o se le observa como causa secundaria a cirrosis, aunque también se puede llegar a observar acompañando enfermedades inflamatorias gastrointestinales. Y por último, la enfermedad de Gutt-Pasteur, que pues es asociada también a glomerulonefritis rápidamente progresiva y hemorragia pulmonar. Entonces, en estos casos se llega a observar hemoptisis recientes, tiene malestar general, anorexia, cefalea. Y en estos casos, la relación que existe entre pues, las manifestaciones pulmonares y las renales es porque el objetivo principal para los anticuerpos contra la membrana basal glomerular, que en estos casos son IgG, tiene como
objetivo principal el dominio carboxil terminal no colágeno de la cadena alfa 3 del colágeno tipo 4, que está presente tanto en alvéolos y glomérulos, por eso es que tiene tales manifestaciones. Y ya por último, pues nada más traía como que esta tabla con algunas de las tantas causas glomerulares de anomalías urinarias asintomáticas que van a cursar con hematuria, con proteinuria o sin ella, y pues podemos darnos cuenta que pues sí son varias, sin embargo hay muchísimas más causas o cuadros patológicos que van a estar cursando con estas manifestaciones. Y ya lo habían mencionado anteriormente mis compañeros, también puede verse incluso involucrados pues en cuadros de pacientes con cáncer o como manifestaciones en estos tipos de enfermedades. Entonces, pues el hecho de tomarlo todo esto en consideración y estar conscientes de las diferentes manifestaciones o de las diferentes causas y mecanismos que nos van a llevar a un síndrome de hematuria y proteinuria, pues es de bastante importancia para nosotros como pues primer contacto. Y ahorita pues básicamente fue un acercamiento o un manejo general de esto, porque pues ya les mencionaba, creo que es el siguiente tema, glomerulonefritis y síndrome nefrótico. No sé si Brenda o el doctor quieran comentar algo. Y gracias. Bueno, te adelantaste un montón, pero estuvo bien. O sea, ahorita nada más era identificar, pues, proteinuria, hematuria y algo que se le conoce como síndrome hematuria-proteinuria es pues cuando ambos signos coexisten de manera, o sea, aislada, por así decirlo, pero no integran un síndrome como tal, un síndrome nefrítico, por ejemplo. Entonces, ya por eso íbamos como de pasitos en pasitos, porque esos temas los vamos a ver cada uno de manera aislada. Entonces, pues, ¿qué se deben de quedar con esto de proteinuria y hematuria? Pues proteinuria, o sea, ya grábense que se considera cuando tenemos una excreción mayor a 3.5 gramos sobre decilitro, y tanto la hematuria como la proteinuria, cuando se consideran aisladas, significa que no tienen alguna otra enfermedad correlacionada y no alteran como tal la función glomerular. Por eso siempre que identifiquen ya sea una o la otra, pues deben de verificar todo, o sea, función renal, estado hematológico del paciente, y ya irlo como poco a poquito estudiando. La hematuria, o sea, sí, es como, no abunda tanto su estudio. La dividimos en dos, macroscópica, microscópica. La macroscópica siempre va a estar relacionada con daños al tracto urinario, fin, o sea, ya sea lesiones, neoplasias, litos, etcétera. Cosas que van a crear como tal un daño en el tracto urinario. Y ya como lo mencionaron bien, pues su abordaje en cuanto a estudios de imagen y eso sí es muy específico, pero esto es más como de urología. La que nos interesa más pues es la de causa microscópica. Esta la vamos a identificar pues en un más de 3 eritrocitos por campo, ya se considera como tal hematuria, y o sea la vamos a considerar microscópica cuando en un sedimento urinario identifiquemos pues los eritrocitos dismórficos más cilindros eritrocitarios. Entonces, pues ya aquí nos mencionaron pues sí, los criterios, si quieren nada más los que les toca síndrome nefrótico y nefrítico, pongan su diapositiva donde vengan criterios, o sea, qué se considera en cada uno.
Entonces, siempre que escucho, por ejemplo, que es un síndrome nefrótico o que el paciente tiene proteinuria no nefrótica, quiere decir que tiene una proteinuria menor a 3.5 gramos sobre litro, perdón. Y cuando ya dicen una proteinuria en rangos nefróticos, pues es más de 3.5. El síndrome nefrótico tiene, o sea, características súper específicas que no solamente incluyen la proteinuria, y es importante que sepan diferenciar uno del otro, porque por ejemplo uno cursa con hipertensión, el otro no, uno cursa con hematuria, el otro no, uno cursa con hipertrigliceridemia, el otro no, y así. Y básicamente, como ya lo mencionó su compañera, pues el síndrome nefrótico se identifica más en grados de inflamación y no es como que se aprendan, bueno, sí lo deben de identificar, pero existen un chorro de enfermedades que cursan con uno o con el otro. Entonces, en vez que se aprendan, pues por ejemplo, así que la postestreptocócica, bueno, sí hay unas que son muy específicas como la postestreptocócica cursa con síndrome nefrítico, excepto principalmente en niños. Eso es como siempre pregunta, es la más característica. Pero si ustedes saben identificar un síndrome nefrótico de un síndrome nefrítico, pues ya pueden ir como sospechando en qué tipo de glomerulopatía o glomerulonefritis cursa el paciente. Entonces, pues no sé si tengan alguna duda, si no pudieron poner su cuadrito. Pero bueno, a ver, entonces para que no se les olvide, el síndrome nefrótico se caracteriza por una proteinuria más de 3.5 gramos al día. Creo que ya está la presentación, doctora. Cursa con edema. El edema es importante o albuminemia. Entonces, la diferencia entre las presiones oncóticas, al disminuir, pues nos va a causar un edema. Este es bien importante. Entonces, nos causa edema, hipoalbuminemia, que va a ser menos de 3 gramos sobre decilitro hídrico, hiperlipidemia, caracterizada ya sea por hipercolesterolemia o hipertrigliceridemia, y también a veces cursa con estados de hipercoagulabilidad. Eso es como que básicamente. Y también aquí menciona a veces que puede cursar con hipertensión, pero la presión arterial va a depender mucho del tipo de patología con la que esté cursando. Y pues ya, a ver, si quieren aváncenle. Siguiente, por favor. Ya, porque ya... No sé si me pueden escuchar, doctora. Sí, te escuchamos bien. Ok, pues como ya lo mencionó la doctora Brenda, ya se mencionó bastante sobre el tema, entonces ya sería muy redundante volver a repetir lo mismo. Algunos aspectos que no escuché que se mencionaran fue que también al síndrome nefrótico se le conoce como nefrosis o nefrosis lipoidea. Nuestra compañera también ya explicó cómo se forma la barrera glomerular y que es una alteración en esta barrera glomerular, ya sea en los podocitos o los pedicelos o en la membrana basal. Y aquí está lo que mencionó la doctora. En los adultos se considera 3.5 gramos cada 24 horas por 1.73 metros cuadrados. La proteinuria necesaria para que sea una proteinuria de un síndrome nefrótico. En clases pasadas nosotros también ya vimos que abajo de este rango se puede clasificar en macro o en micro, y en los niños se utiliza otra cifra que es de 40 miligramos por hora por metro cuadrado. Siguiente, por favor. También ya se mencionó esto, que son muy amplias
las patologías que pueden desencadenar un síndrome nefrótico. Muchos libros lo describen así, es una reacción homogénea de causas heterogéneas, ¿no? Lo que puede desencadenar este síndrome nefrótico. Entre la más importante, aquí están, la más importante en los niños es la nefropatía por cambios mínimos y la más frecuente en adultos es la nefropatía diabética, que esta no suele ser biopsiada porque ya con el cuadro clínico es bastante evidente. También lo mencionó mi compañera. Siguiente, por favor. Y aquí esto creo que también lo mencionó, entonces la siguiente, por favor. Algo aquí también que faltó explicar un poco fue lo de por qué se le llama nefropatía por cambios mínimos, y es precisamente porque los cambios son tan mínimos que solamente se pueden ver en una microscopía. Y es generalmente la afectación en lo que es en la membrana basal, donde se pierde esa electronegatividad y entonces se empiezan a pasar proteínas que son de un rango de entre 70 y 150 kilodaltons, que normalmente no pasarían, como es el caso de la albúmina. Este tipo de nefropatía de cambios mínimos es selectiva. Esto quiere decir que solamente va a atravesar la albúmina. Siguiente, por favor. Esto también creo que ya lo habían mencionado. Por favor, la siguiente. Aquí está lo que mencionó también la doctora, que dependiendo de qué proteínas se van a filtrar libremente en el síndrome nefrótico es los síntomas que nosotros vamos a presentar. Generalmente las proteínas que se pierden son las que tienen un tamaño de 40 a 100 kilodaltons, y entre las que se encuentran la IgG, la albúmina, la transferrina, la ceruloplasmina y la glucoproteína alfa ácida. El tener una baja cantidad de albúmina reduce la presión oncótica, lo que favorece que el líquido se pase hacia el tercer espacio. Si nosotros tenemos una cantidad menor de líquido intravascular, entonces activamos los sistemas que ocasionan que absorbamos agua y entonces es un círculo vicioso. Si nosotros tenemos una pérdida de IgG, también tenemos alteraciones en la inmunidad. Otras proteínas que son de mayor peso molecular no se pierden en el síndrome nefrótico. Pueden ser la IgM, las macroglobulinas, el fibrinógeno y algunos factores de la coagulación. En el síndrome nefrótico también se caracteriza por ser un estado procoagulatorio, y esto es debido a esto, que no se pierden los factores de la coagulación y entonces están más concentrados, y esto puede ocasionar que haya eventos trombóticos. Siguiente, por favor. La hipoalbuminemia, la detección de que hay niveles bajos de albúmina en la sangre va a estimular al hígado a que sintetice esta albúmina. Se dice que la estimulación puede ser hasta un 300% de su capacidad, y al mismo tiempo esta estimulación de la producción de albúmina va a estimular a que se produzcan algunas lipoproteínas que se encuentran en los kilomicrones. Es por eso que también aumentan las proteínas de intermedia, de baja y de muy baja densidad en la sangre. Siguiente, por favor. Para la teoría del edema, como ya había mencionado, y la doctora también lo mencionó, que fue la teoría clásica de por qué se produce edema en el síndrome nefrótico. Y es precisamente la teoría clásica nos dice eso, que al bajar la presión oncótica, el líquido se va a trasladar hacia el tercer espacio y entonces va a disminuir la cantidad de líquido intravascular, y se van a activar estos sistemas como pues el sistema renina-angiotensina-aldosterona o la liberación de hormona antidiurética. Pero actualmente sabemos que la absorción de agua y la absorción de sodio pueden ser independientes a la situación hemodinámica de los pacientes. Esto quiere decir que para que se absorbe, ya tener síndrome nefrótico o tener manifestaciones de síndrome nefrótico ya pues va seguido de que se va a absorber más agua y más sodio.
Esto se debe a que, no sé si ya lo habían mencionado en clases anteriores, pero nosotros excretamos de manera normal una cantidad pequeña de proteínas y la reabsorbemos. Cuando nosotros excretamos cantidades elevadas de proteínas, también las tratamos de reabsorber, pero al mismo tiempo causamos un daño en estas células. Estas células empiezan a crear vacuolas y se dice que probablemente esto afecte a estas células de los túbulos contorneado distal, proximal, y ocasionen que tengan una absorción independiente al estado hemodinámico mayor de sodio y de agua. Siguiente, por favor. Esto también ya lo comentamos. Tener una baja cantidad de albúmina estimula que se produzcan algunas lipoproteínas, como es la ApoB, que se encuentra en las lipoproteínas de intermedia, de baja y de muy baja densidad. Suele presentarse en un 85% de los casos un aumento del colesterol. También se estimula la producción de colesterol por el hígado. Y esto, algo importante es que la única lipoproteína que no se eleva es la HDL, incluso puede estar baja. Y esto se debe a su tamaño. Si ustedes ven la imagen que se encuentra ahí, pueden observar que de todas las lipoproteínas, la que tiene alta densidad es la más pequeña. Tiene menos de 200 kilodaltons de tamaño y entonces ante el daño glomerular puede ser filtrada, se puede excretar. Siguiente, por favor. Y eso sería todo. Bueno, mi compañero les va a decir el cuadro clínico. Bueno, como nos había mencionado Brenda, el edema en los niños va a ser un dato clave. Estos van a ser blandos y se van a presentar principalmente en lo que son zonas de declive, como son en las extremidades, en el área genital, la pared abdominal y en el área periorbitaria. Este edema puede progresar a una anasarca y nos puede dar un hidrotórax o una ascitis. Se puede manifestar con síntomas como el dolor abdominal y hernias y disnea. Bueno, aquí tenemos la sintomatología que va a tener un paciente con síndrome nefrótico. Vamos a tener una hipovolemia, la cual cuando es grave nos van a manifestar signos de hipovolemia como la taquicardia, la hipertensión arterial y por último podemos llegar a un shock hipovolémico. El edema, como ya habíamos mencionado, suele ser la primera manifestación. Vamos a tener una hiperlipidemia, ya nos habían mencionado también, se va a desencadenar a nivel hepático y también por la hipoproteinemia. Entonces vamos a tener un aumento del colesterol total, vamos a tener un aumento de colesterol total de lipoproteínas de baja densidad y de muy baja densidad y un descenso de las lipoproteínas de alta densidad. Vamos a tener también una pérdida de inmunoglobulinas y factores de complemento. Estas pérdidas van a hacer que nuestros pacientes van a ser más susceptibles a infecciones, especialmente a neumococo. Esto como ya había mencionado, por la pérdida de inmunoglobulinas. También vamos a tener un aumento en la frecuencia de trombosis, ya que el paciente va a estar en un estado de hipercoagulidad, lo cual nos va a comprometer lo que son las venas renales, principalmente la más temible es una trombosis en la vena renal, y esto va a tener una incidencia del 5 al 60%. También podemos tener hipertensión arterial, esto en una frecuencia del 20 al 42%. Sin embargo, esto es infrecuente y nos orienta a buscar otro tipo de etiología, ya que es infrecuente en la de los cambios mínimos. También vamos a tener insuficiencia renal aguda, con frecuencia de un 3%. Esto se va a dar principalmente en pacientes de edad avanzada con una hipoalbuminemia grave.
y vamos a tener el signo de Burkett, que va a ser una manifestación de bandas horizontales, como pueden ver en imagen, de color blanco, que va de un extremo al otro de la uña. Esto lo va a ocasionar lo que es la hipoalbuminemia profunda, que va a comprometer el crecimiento de las uñas. Bueno, como el diagnóstico, en el diagnóstico vamos a tener que la proteinuria va a ser la manifestación principal del síndrome nefrótico, por lo tanto va a ser el primer dato que vamos a investigar. Vamos a tener en adultos, como ya habíamos mencionado, de 3.5 gramos cada 24 horas, un índice de proteína creatinina mayor a 2 miligramos, y en niños 40 miligramos por hora por metro cuadrado. Una albúmina sérica menor a 2.5 gramos por decilitro. La intensidad de esta hipoalbuminemia va a variar en función a la capacidad del hígado y el estado nutricio. Entonces va a ser raro encontrar pacientes con albúminas, no va a ser raro encontrar a pacientes con albúmina sérica normal o ligeramente baja en las etapas tempranas del síndrome nefrótico. Vamos a encontrar algún grado de hiperlipidemia, y ya que a medida que la proteinuria va a incrementar, esta va a empeorar. Bueno, para evaluar al paciente, primeramente hay que incluir diferentes estudios de laboratorio con la finalidad de establecer si es una causa primaria o secundaria. Es importante buscar indicios de una enfermedad sistémica, ya que muy posiblemente nuestro paciente con síndrome nefrótico no va a mostrar evidencias de una patología. Sin embargo, la glomerulopatía va a ser la primera manifestación de esta, como por ejemplo se da en la enfermedad de lupus. Vamos a preguntar sobre antecedentes familiares de nefropatía, si hay indicios de atopia, infecciones virales, bacterianas, parasitarias, si hay una vacunación reciente. Vamos en el examen clínico a preguntar sobre el aumento de peso, la talla, la temperatura, la presión arterial y el tamaño y la localización de los edemas. También vamos a buscar signos de complicaciones como son la disnea, la fiebre, el dolor abdominal y la ascitis. Y vamos a buscar signos de, manifestaciones extrarrenales de la enfermedad sistémica. En el laboratorio vamos a realizar diferentes estudios como la biometría hemática, la química sanguínea, los electrolitos séricos, las proteínas séricas, el colesterol, los triglicéridos y un ego. En la biometría hemática podemos encontrar un aumento del hematócrito por la hipovolemia. También podemos encontrar una leucocitosis si hay una infección agregada o una leucopenia si se da por lupus. La urea y la creatinina pueden estar normales. Sin embargo, al momento de normalizar la volemia, si esto sigue alterado, nos indicaría que la histología va a ser distinta a la de los cambios mínimos. En los electrolitos séricos podemos encontrar que vamos a tener una hiponatremia y vamos a tener una calcemia baja. En las proteínas totales, como ya habíamos mencionado, vamos a tener una disminución de ellas y una hipoalbuminemia. En el sedimento del examen general de orina, vamos a encontrar que el paciente con síndrome nefrótico se va a caracterizar por encontrar lo que es presencia de cuerpos ovales o gotas de grasa, que van a ser propios de la lipoturia. También vamos a hacer lo que es la depuración de creatinina y proteínas de 24 horas, o el índice de proteína creatinuria, perdón, ahí me equivoqué al escribirlo. Esta recolección de 24 horas va a ser el estándar de oro para evaluar de forma cuantitativa la proteinuria. Sin embargo, muchos de nuestros pacientes van a ser pediátricos,
pediátricos, por lo que va a ser un inconveniente tanto para el paciente como para el cuidador recolectar esta orina, y vamos a tener que una muestra no favorable, y por lo que también se puede hacer el índice de proteinuria gratinuria. Este se va a hacer con una muestra de orina al azar. Esta determinación es útil, sin embargo, no va a ser nunca un sustituto para la depuración de creatinina y proteínas en 24 horas. También en los niños tenemos que investigar sobre la presencia de algún proceso infeccioso, por lo cual se les solicita un panel viral. También podemos solicitar urocultivos, exudado faríngeo, coproparasitoscópico y coprocultivo. Y en caso de que en el hospital o en la unidad médica en el que estemos se encuentre con el recurso para determinar la fracción de C3 y C4 y el complemento y inmunoglobulinas, hay que hacerlo. También tenemos estudios de gabinete, como por ejemplo el ultrasonido renal. Este nos va a ser útil para evaluar lo que es la ascitis, ya que podemos hallar el volumen de líquido que tenemos, y vamos a poder evaluar el aumento del tamaño del riñón. También podemos usar una ecografía Doppler, que va a ser de utilidad para diagnosticar la trombosis de la vena renal. También podemos pedir una radiografía de tórax. Esto nos va a ayudar para descartar un compromiso infeccioso. Y la biopsia renal. Mencionan que la biopsia renal va a ser el principal síndrome por el cual se realizan las biopsias renales. Y con nos va, como ya había mencionado nuestra compañera del equipo anterior, nos va a dar un diagnóstico con exactitud del tipo histopatológico de la lesión renal. Está indicada para el adulto, excepto en pacientes que son diabéticos, en los que no se va a sospechar de otra enfermedad distinta a la nefropatía diabética. Y en niños no está indicado, ya que el 93% de los síntomas nefróticos de niños van a ser por cambios mínimos, y estos van a responder bien con corticosteroides. Sin embargo, si hay niños pediátricos que tengan resistencia a los corticosteroides, sí se puede hacer la biopsia. Bueno, hablando del tratamiento del síndrome nefrótico, bueno, es muy importante el tratar este síndrome porque el daño es progresivo. Entonces, entre más tardemos en implementar el tratamiento, peor va a ser el pronóstico. El primero de los puntos es el tratamiento de la causa específica del síndrome nefrótico presente. Por ejemplo, en el caso de una nefropatía diabética, es importante tratar la hiperglucemia para así limitar el daño y evitar que siga progresando. Como ya vimos, también vamos a tener una hiperlipidemia resultante de este síndrome, por lo que debemos tratarla con hipolipemiantes, como las estatinas. El edema producido por la retención de sodio y agua se puede controlar con el uso de diuréticos, y el estado de hipercoagulabilidad vinculado con el síndrome nefrótico, pues se va a tratar con anticoagulantes. Por último, la proteinuria, que también se considera como causante de la progresión del daño glomerular, se va a tratar con inhibidores del sistema renina-angiotensina. Entonces podemos valernos de IECAS y ARA2 en conjunto para disminuir así la presión glomerular y disminuir la proteinuria. Hay incluso estudios que recomiendan el uso de antialdosterónicos en conjunto con los IECAS y ARAS, ya que se ha observado que aunque los bloqueantes del sistema renina-angiotensina, aunque estos IECAS y ARAS pueden
disminuir los niveles séricos de la aldosterona. En muchos casos, la aldosterona puede volver a su valor previo, lo que se llama escape de aldosterona. Y esto pues, nos puede conllevar a la proteinuria nuevamente. Y bueno, esto es en cuanto al tratamiento, y creo que ya es hora, doctora. No sé si dejamos aquí el... Sí, Esto es si todo de quieres, síndrome nefrótico. Faltaría síndrome Solamente nefrítico. de determinar en qué momento das hipolipemiantes. ¿Cuál es el criterio para que puedas iniciar hipolipemiantes en un paciente con síndrome nefrótico? ¿Sí me escuchan? Doc, ¿cuál fue la pregunta? ¿Cuál es el criterio para que le puedan iniciar hipolipemiantes a un paciente con síndrome nefrótico? Bueno, no sé si se trata de eso, pero yo había visto que hay, o sea, que hay dos tipos de proteinuria, la selectiva y la no selectiva. Y pues en el caso de la selectiva solamente había em, albuminuria, entonces pues no se alteraban las lipoproteínas, ni el colesterol, ni los triglicéridos, y por ende pues siento que no estaría indicado como los hipolipemiantes en el caso de la proteinuria selectiva. Entonces, prácticamente, ¿cuándo podemos decir o cuándo podemos indicar un hipolipemiante y cuál sería el ideal? Dependería del riesgo cardiovascular ¿cuánto? de cada paciente, ¿no? En el estado de hipercoagulabilidad, ¿cuál sería el anticoagulante ideal en este tipo de pacientes y cuándo lo daría? El paciente que tiene proteinuria, ¿cuál sería el ideal? ¿Inhibidor de la ECA o el ARA2? ¿Y por qué? En cuanto a eso, doctor, bueno, lo que estuve leyendo fue que incluso se recomienda el tratamiento en conjunto para así asegurar pues el efecto. ¿Dar el inhibidor de la ECA y el ARA2 juntos? Sí, incluso, como mencioné, hay quienes recomiendan el uso en conjunto de YK-ARA y el antialdosterónico, como la... ¿Cómo? ¿Quiénes? ¿Quiénes qué? ¿Quiénes lo recomiendan? Ah, bueno, lo leí en unos artículos, le puedo dar la referencia. Mejor lo pones el día jueves. El artículo donde lo leíste, ¿sí? Y lo comentamos acá en la clase. Claro. ¿De qué revista es? Permítame. ¿Cuándo damos hipolipemiantes, Brenda? cuando falla la opción terapéutica con los IECA o los ARA, entonces ya le puedes mandar una estatina, pero como de primera instancia, pues no la mandas. ¿Cuál sería la ideal? ¿Qué? ¿Como estatina? Ajá, de estatina, ¿cuál iniciarías y por qué? ¿Qué es mejor, atorvastatina, rosuvastatina o pravastatina? La Tiene dos. atorvastatina, doctor. La atorvastatina, ¿por qué no la rosuvastatina? Y en el tratamiento de la hipercoagulabilidad, ¿qué anticoagulantes utilizarían?
¿Es el mismo anticoagulante en un paciente joven que en un paciente adulto mayor? Sí, la pravastatina es mejor porque evita como tal los dolores musculares, la lesión al músculo que comúnmente causan las estatinas. Entonces la me veremos. pravastatina causa menos. La pravastatina causa menos. ¿Y en el caso de la rosuvastatina? Mm, ¿Dónde están las dos teorías? Del infra y del supra. Hipertrigliceridemia albúmina debajo de 1 o 2 gramos por decilitro. ¿Sí? LDL mayor de 130. ¿Cuánto sería el LDL normal? Menor de 100. Menor de 100 para disminuir el riesgo cardiovascular. Entonces, ¿en qué quedamos aquí con el tratamiento? Sí, ya lo encontré. ¿Ya lo encontraste? Es dice de International Society of Nephrology. Entonces ahí que dice, ¿por qué dar los dos? ¿Qué artículo es? Incluso los tres. Dice el bloqueo de aldosterona y del receptor mineralocorticoide en el tratamiento de daño renal crónico. Bueno, es que también habla de los efectos, para empezar, de la angiotensina y también de la aldosterona, ¿no? Cómo es que también se pueden dar los antialdosterónicos, como la espironolactona, porque aunque los bloqueantes del sistema renina-angiotensina disminuyen en un inicio los niveles séricos de aldosterona, se ha visto que en muchos pacientes, según el estudio, o los estudios que cita también, porque es un artículo de revisión, dice que los pacientes, después de un tiempo, tienden a regresar los niveles de aldosterona a niveles previos, se podría decir, y esto pues el efecto de la aldosterona pues va a favorecer otra vez el filtrado de las proteínas. ¿El paciente con síndrome nefrótico cursa con hipercalemia? No, doctor, No. cursa con hipocalemia. ¿Cursa con qué? Con calcemia baja. ¿Y con potasio? ¿Calcemia o calemia? Calemia. Calemia. Entonces cursa con hipocalemia. ¿Sí? Entonces sí está indicado el uso de un antialdosterónico, como lo comentan aquí. Se supone que hay que estarlo vigilando porque pues, puede bajar aún más con el uso de los IECASUARAS. Inhibidores de los ECA o de los ARA, un efecto secundario del inhibidor de los ECA o de los ARA es al revés, te causa hipercalemia. ¿Cuál es un estímulo para la liberación de la aldosterona? Y de los anticoagulantes, ¿cuál es el mejor?
Ahí dice polipemiantes, diuréticos, anticoagulantes, inhibidores de los ECARA2 y antialdosterónicos. Pero, ¿cuáles vamos a dar? Se inicia con heparina de bajo peso molecular. Y después puedes añadir warfarina. Son los dos de elección, pero de preferencia la heparina. ¿Por qué los inhibidores del factor 10A no, Brenda? ¿O cuál sería una contraindicación? Bueno, o sea, hay muchas contraindicaciones, pero como tal, si tienen un sangrado activo, depende. O sea, si el paciente tiene un agregado de un estado como de protrombosis, pues lo que vas a hacer es empeorarlo. Entonces, bueno, se tienen que iniciar con anticoagulantes bajitos, como la heparina. ¿Y lo calculamos a cuánto? ¿A 1 por kilo? Ajá. Y o sea, eso ya lo puedes ir midiendo para que no te... lo vas calculando. Pues lo tienes que ir regulando con... bueno, o sea, se menciona que puedes pedir el factor 10 para ver que no te estés pasando, pero pues lo puedes ir midiendo con tu INR ahí en unos tiempos de coagulación para Ok. que no estés prolongando. Entonces, para la siguiente clase, ¿a quién le tocó dar síndrome nefrótico? Para que nos dé prácticamente, sí, el tratamiento, que no diga polipemiante, sino que nos diga cuáles. No diga anticoagulantes, nos diga cuáles. ¿Sí? Y prácticamente las diferentes indicaciones. ¿Sí? Es lo que prácticamente, cuando dar un, o sea, la pregunta que le decía, ¿por qué rosuvastatina no? ¿Por qué atorvastatina no? ¿Por qué pravastatina sí? ¿Sí? Luego la indicación precisa para poderlos anticoagular, ¿cuándo los anticoagulamos? Principalmente. ¿Sí? Y en el caso de por qué el inhibidor de la ECA hará dos, según el compañero, se pueden dar de forma conjunta. Igual eso tengan en cuenta que pues, o sea, cada estado de la hipercoagulabilidad, la hiperlipidemia, o sea, depende mucho del contexto clínico del paciente y porque, o sea, no van a encontrar como tal es muy raro que se encuentren un síndrome nefrótico como tal aislado, o sea, siempre el síndrome nefrítico es la manifestación clínica de una enfermedad ahí en el glomérulo, entonces pues, o sea, ya como ahí lo mencionaron en su diapositiva, pues primero es tratar la causa adyacente que está condicionando esto. Como Y tal, ya, el síndrome nefrótico, el síndrome nefrítico son manifestaciones clínicas. Lo importante es buscar cuál es la causa. ¿Sí? Si es un síndrome nefrótico, pues tenemos que descartar, como dice su compañero, la primera causa es un problema de paciente diabético. Síndrome nefrítico, pues la primera de las causas es prácticamente un problema inflamatorio condicionado por una bacteria. Entonces tenemos que buscar prácticamente esa causa, el origen. Y en base a eso individualizar el tratamiento. algo que les faltó mencionar es que el síndrome nefrótico se clasifica en dos, en primario y secundario. O a lo mejor sí lo mencionaron, pero como tal no puntual. O sea, primario, todas las causas de congénitas o adquiridas que tienen una alteración en nuestra barrera de filtración, ya sea alguna mutación en las proteínas de la membrana basal, de los podocitos, del endotelio, etc. Entonces, y ahí viene, o sea, la principal, la más característica es la de cambios mínimos. Y el síndrome nefrótico secundario ya va a ser como tal secundario a una patología, y aquí pues la nefropatía diabética. Aquí van a encontrar en esta clasificación la nefropatía diabética, el mieloma múltiple, la nefropatía por VIH, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es nada más, o sea, que tengan en cuenta esas dos. Hay unas que ya van a ser como tal adquiridas,
daño directo a la membrana, a la barrera de filtración, y la otra secundaria a una patología. Y ya, les digo que esto lo van a ir entendiendo más conforme van estudiando las glomerulonefritis, porque pues es lo característico de cada una. Síndrome nefrótico y síndrome nefrítico. ¿Sí? Vemos en la próxima clase el manejo, pero fundamentado en literatura, y empezamos con el síndrome nefrítico, principalmente. ¿Sale? ¿Dudas hasta acá? No, doctor. ¿Seguro? No, doctor, bien. Doctor, una duda. ¿Consideramos la proteinuria a partir de 3.5 o ya desde 3? Es que hay una literatura que la maneja desde 3. ¿3 o 3.5, Brenda? ¿3? Pues estrictamente se dice 3.5. O sea, más que nada en el nefrótico, porque cuando vean una proteinuria de 20, o sea, de 10, de 15, de 20, o sea, es muy característico. De hecho, así se le dice, una proteinuria a rangos nefróticos. Cuando ya encuentran una proteinuria de 3, 3.5, o sea, por ahí, como tal, ya no es una proteinuria nefrótica. Entonces, ya piensan más en manifestaciones, o sea, ya no se usa tanto la palabra síndrome nefrítico, pero es más como un paciente que cursa con proteinuria sin síndrome nefrótico o proteinuria no nefrótica. Entonces, sí, un síndrome nefrótico más de 3.5, siempre lo con proteinurias así súper exageradas. Entonces, fines de clase y fines de criterio mayor de 3.5. ¿Sale? Nada más. ¿Qué otra cosa? Bueno. Creo que la próxima semana son vacaciones, nada más una semana, ¿no? Sí, doctor. Bueno, entonces prácticamente nos queda el jueves, salen de vacaciones, ¿sí? Jueves tenemos síndrome nefrítico. ¿Y qué continúa después del síndrome nefrítico? Lesión renal aguda. ¿Quién lo va a dar? Yo. ¿Tú, Brenda? Sí, esa es mi especialidad. Bueno, me parece bien. Entonces, vamos a ponerle aprieto a Brenda. Vamos a ver a quién exentamos. Tienen que poner a Brenda que sufra un poquito. ¿Sale? Entonces, Sí, el día jueves pregúntenme. síndrome nefrítico, terminamos y empezamos con lesión renal aguda. ¿Sale? Descansen. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, Gracias, doctor, igualmente. Gracias, hasta mañana. Bye. Gracias, doctora, igual.